Como es determinado en la vida del cristiano, para nosotros el vivir es Cristo, para nosotros es cada domingo congregarnos y aprender de su palabra. Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Una de las cosas que he determinado como parte del ministerio de esta iglesia es predicar libro tras libro en el ámbito expositivo o explicativo, ¿no? Para mí es muy gratificante, por ejemplo, enseñarles la Biblia versículo tras versículo, particularmente para mí, porque creo yo que es la manera de poder llegar a cada uno de ustedes, enseñarles lo que dice la palabra del Señor. Y cuando voy relatando libro tras libro, creo que hay un flujo lógico de pensamiento, ¿sí? Porque enseñamos de acuerdo al contexto, enseñamos de acuerdo, poniendo argumentos que realmente dicen en su palabra, cuando la carta fue escrita en ese tiempo, para oyentes de ese tiempo, pero también aplicando para este tiempo. Recordemos que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Y es útil para enseñar, dar, corregir, instruir, etcétera. No solo en esa generación, sino también en esta generación. Hay muchos en las iglesias, por ejemplo, que toman más temas temáticos, ¿sí? El pastor elige un tema y empieza a dar una predicación. Yo ya he escogido hacerlo este tipo de enseñanza a cada iglesia. Yo creo que el Señor incluso pone las situaciones de acuerdo a lo que enseñamos. No sé si se dan cuenta. Amén, amén. Entonces, hoy empezamos un nuevo libro. De hecho, habíamos elegido este año tratar de acabar los 3 libros, sé que los llaman los libros pastorales, ¿sí? Exhortativos o personales. Primera de Timoteo ya hemos llevado, segunda de Timoteo ya hemos llevado, y mi intención era, no sé si tomar otro libro, pero bueno, completaré estas 3 cartas pastorales que lo llaman con Tito, para que no esté incompleto, ¿no? Entonces, vamos, no es muy largo, es bien parecido a las cartas a Timoteo, pero no el que sea parecido no quiere decir que no tenga enseñanza nueva, ¿sí? Es parte de la iglesia, el libro de Tito, o sea, parte de las escrituras es el libro de Tito, y trae también consigo mucha enseñanza, ¿sí? Muchos principios. Amén. Si tú te das cuenta, la Biblia, cuando nosotros aprendemos la Biblia o estudiamos la Biblia, nos lanzan principios de vida para los cristianos. Amén, gracias. ¿No es cierto o no? Principios. Casi todas las Biblias son, todos los mandatos que el Señor nos da en su palabra, en cualquier libro que podamos enseñar, está llena de principios para nuestra vida. Cuando uno no es creyente, o sea, cuando uno es del mundo, podríamos llamarlo así para que tú me entiendas, ¿sí? Tenemos principios de vida, ¿sí? Algunos moralmente buenos y algunos no. Y conforme a los principios que tenemos, ¿sí? Hay en nosotros, ¿qué cosa? Compromisos. No sé si te das cuenta. Tengo este principio y me voy a comprometer a ponerlo en obra este principio. ¿Te das cuenta? Porque un principio en sí, solamente principio, no sirve de nada. Por decirte, si tú eres un creyente, un verdadero hijo de Dios, si realmente tú has nacido de nuevo, has recibido esa fe salvadora, tus principios que antes tenías, o sea, quizá cambien algunos que no son conforme a los principios que Dios da, pero adquieres nuevos principios de vida. Amén. Ya tienes que tener principios diferentes a los que el mundo tiene. Amén. Ahora, ¿qué te hace parte? ¿Qué hace ver si realmente eres un creyente verdadero? Porque nadie sabe, decimos, ¿no es cierto? Solo Dios sabe. Pero ¿qué hace que uno realmente entienda de que es un verdadero creyente? ¿Sí? Tener compromisos de vida con los principios que tú conoces. Ahora, si solamente tú tienes principios que Dios te da, simplemente eres un oidor de la palabra. ¿Te das cuenta? Pero tener un compromiso de cumplir los principios que Dios te da, te hace ¿qué cosa? Un hacedor de la palabra. Amén. No hay cristiano verdadero, o sea, no existe, desde mi punto de vista, desde lo que he estudiado y estudio la Biblia, no hay esos cristianos que solamente son oidores. Los que son oidores, desde mi perspectiva y desde la perspectiva que estudio, no son cristianos.
Porque un verdadero cristiano, ¿sí?, es oidor y hacedor de la palabra, y eso lo muestra en el libro de Santiago. Por eso Santiago les dice a muchos que están en la iglesia, ¿no es cierto?, no sean tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Ahora, es difícil a veces cumplir la palabra, díganme que no, ¿sí? Y a veces es una lucha que nosotros tenemos cada día. Dios te da en su principio, por decirte, hay un principio que todos conocemos, no mentir, ¿no es cierto? En la vida del cristiano debe haber un compromiso en nosotros, realmente cuando se presenten las situaciones, ¿a qué? A ponerlo por obra ese principio, ¿no es cierto? Y eso te hace realmente uno que está cumpliendo los principios de Dios. Ahora, en esta carta a Tito, ¿por qué te estoy hablando de principios y compromisos? Porque hoy, por ejemplo, Pablo le va a mostrar a Tito, ¿sí?, un hijo en la fe también, que él le llevó fue un agente de salvación para Tito, al igual que Timoteo. En estos primeros 4 versículos, que si hoy terminamos, no sé, de acuerdo al tiempo que vamos a explicar, Pablo le va a mostrar realmente, como un líder, un ministro de Dios, ¿sí?, cuáles fueron los compromisos que Pablo tenía para llevar su ministerio. ¿Cuáles son los compromisos? O sea, en otras palabras, yo como pastor, para que tú me entiendas, yo como pastor, sí, he decidido seguir a Cristo. De hecho, cuando me han bautizado, me han cantado la canción, o esa canción es alabanza, ¿no? He decidido seguir a Cristo, ¿no es cierto? Pero con aquello he adquirido, ¿sí?, ¿qué cosa? Compromisos. Primero, como uno que es parte de la grey. Como ustedes, alguna vez he estado sentado por años también, escuchando y aprendiendo la palabra. En algún momento de mi vida, Dios me ha puesto como pastor de esta iglesia. ¿Te das cuenta? Y al ser pastor de esta iglesia, he adquirido ¿qué cosa? Compromisos. ¿Te das cuenta? O sea, cuando tú te casas, te comprometes, ¿no es cierto?, delante de Dios o delante del que te está casando, del notario, ¿qué llaman? ¿No? Te comprometes a amarla, te dicen, ¿no?, respetarla en las buenas, en las malas, etcétera, ¿no ve? Te dicen, ¿o no? Sí, y entonces, como están en enamoramiento, o sea, están mintiendo todavía, no llega después de un tiempo y bueno, esas palabras se las llevaron el viento, como quien dice, ¿o no? Entonces, lamentablemente, nunca uno llega al altar, estoy poniendo como ejemplo nomás, ¿sí?, adquiriendo compromisos que estoy haciendo ante una autoridad. Entonces, cuando yo llego a ser pastor, ¿sí?, que me fue muy difícil aceptar esa situación, llegué a adquirir ¿qué cosa? Compromisos. Ahora, si realmente soy un creyente, un verdadero hijo de Dios, ¿sí?, y Pablo le va a decir a Tito, estoy resumiendo para que el día entiendas, Pablo le va a decir a Tito cómo él, para llevar ese ministerio, para llevar su vida, en otras palabras, su ministerio, que Pablo, él adquirió compromisos. ¿Cuáles compromisos? Primero Pablo entendió que él estaba comprometido a ser siervo de Dios. Amén. ¿Te das cuenta? Amén. Soy siervo de Dios, por eso se va a presentar a Tito y le va a decir, siervo de Dios. ¿No es cierto? Vamos a explicar más adelante. Entonces, ¿tú eres cristiano? Amén. 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 Tu primer compromiso, entonces, nadie te ha obligado, nadie te obliga, tu primer compromiso es ¿qué cosa? Ser siervo de Dios. Amén. Antes eras esclavo del mundo, ahora Dios te ha comprado con su sangre preciosa y ahora eres el dulos ¿de quién? De Jesucristo. Dulos en griego. Eres siervo de Dios. Y como siervo de Dios, tus pensamientos, tus acciones, toda tu vida le pertenecen ¿a quién? A tu amo, a tu nuevo amo, que es amoroso, no es ese amo déspota, es ese amo que es Dios. Amor mismo. Entonces, si tú realmente eres un cristiano, Pablo dice, yo soy ministro de Dios, ¿sí? He decidido ser siervo de Dios. Amén. Mi vida le pertenece a mi amo. En otras palabras, aquí no hay, yo no quiero, no me gusta, no. Nadie te está forzando a ser cristiano. Entonces Pablo también le va a decir a Timoteo, más adelante, que él, como siervo de Dios, también tiene un compromiso. ¿Cuál sería el compromiso? Pastor, ¿cuál es tu compromiso ahora? ¿Eres tu pastor? Sí. Decido ser siervo de Dios hasta la muerte. Y también
un compromiso, ¿sí? De cumplir la misión de Dios. Amén. ¿Te das cuenta? Amén. No es que tú eres siervo para que te atiendan. No, ahora, como siervo de Dios, voy a cumplir su misión. ¿Y cuál es la misión? Y Pablo le va a decir a Timoteo, son 3 cosas en las cuales he puesto mi vida, ¿sí? Para que tú también puedas seguir aquello. Evangelizar, edificar y animar al pueblo de Dios. Amén. Ok, entonces, qué bueno, son 2 compromisos, pero tras esos 2 compromisos viene el tercero y dice, el compromiso es un compromiso con el mensaje de Dios. O sea, ¿qué significa eso? Voy a predicar, ¿sí? Lo que la palabra dice que debo predicar, Amén. la verdad de Dios. Amén. No voy a predicar mi mensaje, mis opiniones o mi manera de pensar o de interpretar la Biblia. Voy a tratar de dar el mensaje que Dios tiene en su palabra, tal como es. No voy a usar la palabra, no lo voy a desvirtuar o lo voy a manejar a mi gusto la palabra para sacar un beneficio de los demás. ¿Me entienden? Y no les voy a dar aquello que quieran escuchar, sino les voy a dar lo que dice la palabra del Señor. Amén. Así me quede solo, como dice, no, así me quede, no sea una iglesia de cientos o miles. Entonces Pablo decía, soy siervo de Dios, me comprometo a ser siervo de Dios, a cumplir la misión de Dios, a dar el mensaje que Dios tiene en su palabra. Y también Pablo le dice, y voy a utilizar tengo un compromiso de utilizar los medios de Dios. ¿Y cuál es el medio de Dios? Noche de talentos, juegos, teatros, qué sé yo. No, quizá pueden ser como instrumentos para atraer. Pero Pablo le dice a Tito, ¿sí? La predicación es el único medio Amén. para alcanzar la salvación de los hombres, para atraer a los escogidos de Dios. Y también tengo un compromiso, así como Pablo. ¿Y cuál es el compromiso? Con el pueblo de Dios. ¿Sí? Con el pueblo de Dios. No solo me comprometo a mí. Pablo decía, Pablo hasta lloraba por las iglesias, porque tenía un compromiso con el pueblo de Dios, porque sabían que era familia de Cristo. Entonces Pablo, ¿sí? Escribe esta carta a Tito. ¿Cuándo lo escribe? Esta viene a ser la penúltima carta que Pablo ha escrito. Ya acabamos 2 de Timoteo, donde Pablo dice, voy a morir, ¿no es cierto? Fue la última carta. Un año antes, más o menos, escribe la carta a Tito. ¿Te das cuenta? Es la penúltima carta que Pablo escribe de las 13 cartas que tiene, y esta vez se dirige a otro hijo espiritual que tenía, que era Tito. ¿Y se acuerdan? Tito y Timoteo, sus hijos espirituales. Pero Tito, ¿sí? Era un hombre tremendamente, podríamos decir así, Pablo tuvo que confiar tremendamente en Tito. De que él llevaba la doctrina que Pablo predicaba, y también Pablo entendía que tenía una madurez espiritual tal que él tenía el encargo de ¿qué? De escoger pastores, obispos, ancianos en muchas iglesias en la isla de Creta. ¿Creta? ¿Sí? ¿Creta? Si no, ahorita vamos a ver. ¿Sí? Entonces, Timoteo estaba a cargo de la iglesia en Éfeso. Pero Timoteo tenía que poner ancianos en varias iglesias. Imagínate. Ahora, no era nomás decir, a ver, tú anda ya a esa iglesia, tú a la otra iglesia, tú anda a Quillacollo, tú anda a Colcapirua, tú anda allá a la zona sur, tú anda. Él tenía que tener la capacidad de escoger ancianos o pastores para las diferentes iglesias. ¿Me entiendes? No es fácil. De hecho, yo había estado pensando, Quillacollo tiene que haber iglesia. Ya no más, si no estamos a lejos, a meses, ni meses, ¿sí? Y alguien tiene que ir. ¿Me entiendes? Alguien tiene que ir y establecer ahí. Muy bien, entonces, hay compromisos que nos hemos adquirido, ¿sí? Si realmente eres un cristiano. ¿Ok? Te guste o no te guste, hay compromisos que tú has adquirido. Ahora, esos compromisos no son de mala gana. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero creyente, ¿sí? Va a recibir, el que verdaderamente es salvo, va a recibir ese querer
como el hacer. Amén. No lo va a hacer porque, bueno, ya soy pastor. Bueno, ya me han dicho que yo tengo que hacerme cargo de la iglesia en Quillacollo. No, él va a recibir por dentro algo como una sustancia que va a decir ahora sí, me he comprometido, no con el hombre, no porque el pastor me ha dicho, con Dios. Amén. Y he entendido esto. Si soy un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Ahora tengo que sufrir la que el pastor ha sufrido quizá. Me toca, como quien dice. ¿Sí? Pablo le costó que todo su ministerio, enseñar a Tito, enseñar a Timoteo, enseñar a muchos hombres de Dios, ¿sí? Le costó esfuerzo, lágrimas, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo escribe a Tito, ¿sí? Más adelante en el transcurso de lo que vamos a ir explicando, cuáles son los propósitos de esta carta. Pero uno de los muchos propósitos que hay, Pablo le escribe a Tito, primero para animarlo y fortalecer a Tito. ¿Sí? Siempre, toda carta que Pablo hacía era para animar y fortalecer, en este caso a Tito, ¿sí? En su labor, en las múltiples iglesias que había en la isla de Creta. Vuelvo a repetir, había muchas iglesias. Y Tito tenía que escoger pastores. Pero también Pablo, hay un propósito en esta carta que escribe a Tito, quizá hoy día estemos más en introducción, ¿sí? Para instruir a Tito en algunas situaciones que tiene que poner orden también en la iglesia. ¿Te acuerdas? En las cartas a Timoteo, pues son bien parecidas, ¿sí? Más adelante les va a decir también a Tito que tiene que hacer con los adultos, con los ancianos, con las ancianas, ¿no? Le va a decir qué importante es la iglesia tener ancianas, porque ellas tienen esa labor de enseñar a las mujeres jóvenes, instruirles, enseñarles que amen a sus maridos, a criar a sus hijos, que son parte vital, esencial dentro de la iglesia, y que tiene que utilizar esas ancianas, ¿para qué? Para que esas mujeres realmente se comporten, ¿sí? Como son dignos de ser cristianas, ¿sí? Con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De evangelizar con su manera de ser, con sus hechos. Porque esta carta a Tito más se enfoca en una forma de mostrar o evangelizar a través de una conducta sana. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Pablo les va a enseñar, podríamos decir así. Entonces hay propósitos de esta carta para animar y fortalecer a Tito, para instruir a Tito en algunos asuntos, para instruir también a los demás ancianos que van a ser puestos en esas iglesias en la isla de Creta. Les va a instruir y también no solo va a instruir a los ancianos, sino también va a instruir a la misma congregación algunos asuntos que hay, que vamos a ir detallando más adelante. Y también respaldar el liderazgo de Tito, ¿sí? Con autoridad apostólica. O sea, porque no todos van a querer escuchar a Tito, ¿te das cuenta? Pero Pablo va a decir un momentito, yo apóstol de Dios, ni siquiera de Jesucristo, a veces voy a explicar más adelante, yo apóstol de Dios, ¿sí? Estoy aquí, estoy escribiendo esta carta para que Tito sea quien pueda elegir a los demás obispos o ancianos de la iglesia. Con esa autoridad apostólica, con esa autoridad que viene de Dios, él tiene la autoridad de ¿qué? De poner a uno, poner a él, poner a otro, no sabemos, ¿sí? Yo creo que ha tenido una capacidad tremenda Tito para poder escoger. Entonces, y también presenta una guía concisa de la clase de ministerio cristiano, cómo debe ser su ministerio cristiano. Entonces, en esta carta de Tito, vuelvo a repetir, tiene muchos propósitos, ¿sí? Y lo primero que va a mostrar en los versículos del 1 al 4 es el compromiso de un líder fiel. Después va a hablar de las cualidades de un pastor, ya hemos hablado en las cartas de Tito, qué cualidades debe tener para que Tito pueda escoger al pastor de esa iglesia. Va a hablar de hombres también que deben ser silenciados, especialmente hombres judaizantes. Va a hablar sobre el carácter del que tiene que tener una iglesia saludable, va a hablar de la gracia salvadora, va a hablar de la autoridad del predicador, va a hablar de la responsabilidad del cristiano dentro de la sociedad pagana. ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿Sí? ¿Cuáles deben ser las relaciones personales cuando vivimos en este mundo dentro de la sociedad que es pagana? ¿Ok? Pagana. Muy bien, entonces,
a medida que vayamos hablando, vamos a entender mucho más el contexto de esta carta a Tito. Es fundamental, es bueno conocer el contexto, porque nos enmarca en un estudio bastante claro, o por lo menos que entendamos realmente por qué se escribió esta carta, a quién se escribió esta carta, en qué momento se escribió esta carta, qué principios podemos sacar para nosotros de esta carta, ¿sí? Y eso es bueno, porque nosotros a través de aquello vamos a adquirir ¿qué cosa? Compromisos, entiendan eso, compromisos. Dios te da un principio, ¿sí? Yo te doy a conocer un principio que dice su palabra, y lo demás te compete ¿a quién? A ti. ¿Sí? Por mi parte, yo he decidido ser siervo de Dios. Amén. ¿Sí? Mal, bien, el Señor me juzgará en aquel día. ¿Te das cuenta? Por mi parte, bueno, he entendido y a decirle, Señor, voy a tratar de cumplir tu misión hasta donde pueda. Amén. ¿Sí? ¿Y cuál es tu misión? ¿Cómo le va a decir? Evangelizar, edificar y animar al pueblo de Dios. ¿A través de qué? De su mensaje. Y dice, les guste o no les guste, yo voy a predicar lo que dice el Señor. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Les guste o no les guste? ¿Con qué medio? No con hacer campañas, salir de teatros, hacer cosas, no. El único medio que me presenta la Biblia, ¿sí? Así como Cristo se presentó, y lo que hizo fue, ¿qué cosa? Predicar. Los apóstoles, ¿qué hicieron? ¿Teatros? No. ¿Noches de talentos? No. ¿Saben qué hicieron? Predicaron. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Cuántas veces? Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra, insta a tiempo, afuera de tiempo, que quieran escuchar, no te quieran escuchar, tú solamente predica. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Porque quizá los que estás predicando, sí, entre ellos haya escogidos de Dios. Así es. ¿Sí? Me comprometo con usar el medio, el único medio que Dios nos da para llevar el Evangelio. Y comprometido también con el pueblo de Dios. De alguna manera, ¿sí? Así como Pablo entregó su vida, no solo por Tito, por Timoteo, o por los 27 nombres que nombra, por ejemplo, la carta a los romanos. ¿Sí? Él entregó su vida entera, porque tenía un compromiso ante Dios, por el pueblo de Dios. ¿Estás captando la idea? Amén. Amén. Entonces, ya vámonos ahora al versículo 1 a 4, vamos a leer a Tito, y más adelante vamos a seguir hablando un poquito del contexto. Dice, voy a leerlo del versículo 1 al versículo 4, si Dios quiere, hoy día lo terminamos. Si Dios quiere, si no lo partimos en dos. Voy a ver de acuerdo al tiempo, ¿ok? Dice así, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando uno lee así, pareciera que no encuentra, ¿no es cierto?, principios, ¿o no? Cuando uno lee así, pareciera que, bueno, es el saludo. Simplemente es un saludo inicial de Pablo. Y es verdad, es un saludo, pero es un saludo lleno de principios. Amén. Amén. Es un saludo en el cual Pablo está mostrando, podríamos decir así, principios básicos en la vida y ministerio de Pablo. Es como decir, te voy a dar principios para que tú puedas tener en tu vida, ¿sí? Y también obrar en tu ministerio. ¿Todos son cristianos aquí? Amén. Amén. Ahora, agárrate de estos 5 principios, o de estos 5 compromisos, que son reales. Porque no puede haber cristiano que diga, yo no soy siervo de Dios, no. ¿No es cierto o no? No. Y por eso Pablo le dice a Tito, lo primero, o sea, Pablo podía de alguna manera presentarse como ese hombre, poner su currículum ahí, ¿no? ¿Sí? Y decir, bueno, yo Pablo, ¿sí? O poderse haberse jactado, por decir yo tengo ciudadanía romana. Caso que en ese tiempo no todos tenían. Realmente era un privilegio tener ciudadanía romana, aunque eras judío y tener ciudadanía romana, ¿sí?
Para empezar, no te permitía que te crucifiquen, ¿no? Te pueden matar por espada, lo que sea, ¿no? Pero tener ciudadanía romana, ¿no? Yo era alumno de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de ese tiempo. O podría haber dicho, soy experto en literatura, en filosofías griegas, o poder decirle, no, yo he recibido la autoridad apostólica, ¿sí? Yo soy apóstol porque Cristo me ha puesto como apóstol, o podía decir, ir más allá como otros dicen en este tiempo, no, he ido al cielo, ¿no es cierto? No, y en el cielo me ha mostrado ahí, en el infierno estaba Shakira, he visto a Michael, ustedes han escuchado, ¿no?, esas cosas, ¿no? Que he visto al Papa ahí ardiendo, etcétera, ¿no? Nadie puede venir. ¿Sí? Nadie puede venir. Pero Pablo fue, según él, ¿no es cierto? En Corintios, no podía haberse jactado de haber sido arrebatado al cielo, de hacer milagros aquí y allá, o podía decir, bueno, yo soy escritor de muchas cartas de la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? O irse a su linaje anterior, ¿no? Yo soy hebreo de hebreos, del linaje de David, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mira Pablo cómo se presenta en esta carta a Tito. Él se presenta, ¿sí?, con el compromiso que él ha adquirido como siervo de Dios. Entonces, lo primero para el cristiano es decir, comprometerse de ser siervo de Dios. Ahora, fíjate, capítulo de Tito, versículo 1, Pablo dice, ¿sí?, Paulos en griego, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahora, uno puede decir, siervo de Dios, ¿somos todos los cristianos? Sí, en realidad podríamos decir que en general todo verdadero cristiano llega a ser siervo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio, según 1 Corintios 6:20, ¿no es cierto? Y a nosotros, ¿sí?, si antes éramos siervos de este mundo o esclavos de este mundo, ahora llegamos a ser siervos de Dios. Yo quiero que entiendas algo. Si eres verdaderamente cristiano, ¿sí?, eres siervo de Dios. Ya no te pertenece. Ya no te perteneces. No hay aquí, yo ya no, un momentito, ¿sí? No. Así como Pablo dice, lo primero que él se comprometió a ser siervo de Dios. Ahora, ¿por qué dice siervo de Dios? En las otras cartas, si tú ves en las otras cartas, cuando él saluda a la carta en las cartas de Romanos, a los Gálatas, a los Filipenses, él dice siervo de Jesucristo. Uno podría pasar de lado, ¿no es cierto? Pero aquí dice él siervo de Dios. Siervo de Dios. ¿Por qué no dijo a Tito Dios siervo de Jesucristo? ¿Y por qué menciona aquí al Padre? Dios. ¿No? Porque dentro de este contexto, es bueno saber el contexto, ¿sí?, hay maestros, ¿sí?, que están queriendo judaizar a los creyentes. Fíjate, por ejemplo, el versículo 10 del capítulo 1, solo para mencionarte, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de ¿qué? De la circuncisión. Versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Quiero que entiendas muy bien esto. Dentro del tiempo que está viviendo Timoteo hay maestros, o sea, falsos maestros, estamos hablando, que están queriendo llevar, como siempre hemos visto en los Colosenses, en los Filipenses, en los Gálatas, queriendo que los creyentes se judaicen, o sea, se circuncisen. ¿Por qué? Porque siempre estaban rechazando la suficiencia de Cristo. ¿Te acuerdas cuando estudiamos la carta a los Colosenses? ¿Sí? Cristo es suficiente. No necesitas circuncidarte para ser salvo. No necesitas, o los gnósticos que decían, necesitas tener mucho conocimiento para ser salvo. No necesitas. No necesitas flagelar tu cuerpo, ¿sí?, para llegar a ser salvo. O sea, no necesitas nada. Todo tenemos en Cristo. O sea, Él nos compró completo. O sea, en Él la redención es completa. No necesitas. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué tengo que venir a la iglesia? Ya, eso es parte de tu compromiso con Dios, es parte de tu vida cristiana. ¿Sí? Hago las obras porque a mí me gusta.
cumplir o hacer caso a todas las ordenanzas que Dios tiene. Espero que nadie te obligue a aquello. Entonces, Pablo le está diciendo a Tito aquí, yo soy siervo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué también? Quiero explicarte esto. Los judíos, ¿te acuerdas? Hay muchos judíos y hasta ahora rechazan a Cristo como el Mesías, como Dios. ¿Te acuerdas cuando Pedro predicó a muchos judíos, sí? Y les dice, ¿qué haremos, no? Luego de hablarles de todo, o sea, luego de predicar, los judíos le dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro dice, bautícense en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para los judíos es difícil entender que Cristo sea también Dios. Que Cristo sea el Mesías que el Antiguo Testamento ha prometido. Entonces, como habían falsos maestros, ¿sí? Pablo quería darles a entender a esos falsos maestros y a Tito, ¿sí? Que él se estaba de alguna manera poniendo de lado como los hombres del Antiguo Testamento, porque solamente en el Antiguo Testamento se mencionaba, por ejemplo, a siervos de Dios se le llamaba a Moisés, por ejemplo, se le llamaba a Amos, se le llamaba a Josué, se les decía siervos de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, creo que no me están entendiendo esta parte, ¿no? ¿Me están entendiendo? Bueno, mira, Tito está ahí, ¿sí? En ese tiempo. Hay falsos maestros que están queriendo judaizar. Judaizar es decir, tienes que circuncidarte, tienes que cumplir estos hitos, tienes que cumplir estas costumbres, ¿sí? Si quieres realmente ser salvo. ¿Ok? Entonces, para que ellos entiendan que hay una autoridad, ¿sí? Él se está identificando como siervo de Dios. Lo que no hizo, por ejemplo, con la iglesia de los romanos, él decía, soy siervo de Jesucristo. O los gálatas, siervo de Jesucristo. Él se está identificando con lo que los judaizantes conocen más. O sea, con Jehová. En otras palabras, yo soy siervo de Yahvé, soy siervo de Jehová. Les está diciendo, para que ellos entiendan, para que tengan un poco más, como quien diga, puedan entender la autoridad que Pablo tenía en ese momento. No sé si me estás entendiendo, yo sé que a veces es difícil entender aquello. Pero bueno, vámonos. Dice, siervo de Dios, ¿sí? Solamente se menciona esto en este lugar, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Debido a que muchos maestros falsos en las iglesias secretas eran judaizantes. Y él dice, apóstol de Jesucristo. Ahora, cuando alguien dice apóstol de Jesucristo, lamentablemente hoy en día han desvirtuado, han malinterpretado esta palabra. Aquí alguien se dice, el apóstol ha llegado, ¿no? ¿Sí? Y creen que es mucho más espiritual, ¿no? Lo pone en un lugar mucho más alto, ¿ok? Pero si uno va a esos tiempos, un apóstol simplemente era un mensajero, un enviado, ¿sí? Hoy en día dice, no solo es pastor, es apóstol. Y es más, hay cursos, dicen, ¿no? Para ser apóstol, ¿no? Creen que el apóstol es... No. En ese tiempo, ser un apóstol es un enviado, un mensajero, uno que lleva, ¿sí?, a nombre del que le está mandando todo lo que tiene que decir. Es como un embajador, ¿sí? O también como un empleado del más bajo, podríamos decir, servicio, que dice, ve y dile. Es como decir, a ver, ven tú, ¿sí? Anda, dile, ¿no? Esto. Ahora, el apóstol simplemente es un medio de lo que el remitente está diciendo. ¿Se das cuenta? Ahora, obviamente, ahora todo el mundo muchos se hacen llamar apóstoles, pero en esa medida de que quieren ponerse al nivel de los 12 apóstoles del Cordero. No hay. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos ha tenido que tener un requisito para ser un apóstol de Jesucristo. ¿Cuál ha sido ese requisito primordial? Verlo a Cristo en persona, resucitado. Ahora, ¿será que esos que se llaman apóstoles vieron a Cristo resucitado? Bueno, ellos dicen que sí, ¿no? Yo tuve encuentro 3 veces con Cristo. No. ¿Te das cuenta? Entonces, Pablo se hace llamar así siervo de Dios y también está mostrándole a los que van a escuchar la carta que él ha sido un apóstol escogido ¿por quién? Por Jesucristo mismo. ¿Sí? Él dice, yo soy apóstol, sí, porque Cristo me ha puesto como apóstol, como ese enviado.
para llevar las buenas nuevas. ¿Ok? Pero aquí lo que nosotros que tenemos que establecer es si realmente estás tú comprometido en aplicación a ser siervo de Dios. Amén. Amén. ¿Sabes qué es un siervo? Es un esclavo. Ujú. Es aquel que obedece es aquel que obedece a su amo. Así de simple. Es aquel que dice, venga, ayúdame, limpia esto. Estoy poniendo un ejemplo. Esto no es mi casa, ¿sí? Yo no vivo aquí, para empezar, pastor, ¿no? Por favor, o sea, tengo suficiente con limpiar en mi casa. No. Pero este lugar es para que tú aprendas la palabra. Estoy poniendo un ejemplo nomás para que entiendas. Este lugar es para que tú escuches la palabra. Pero ¿cómo voy a rebajar yo, pastor, a tomar un trapeador? ¿Qué le pasa? Oye, ¿tú eres cristiano? Sí. Entender que tienes un compromiso con Dios. Amén. ¿Y cuál es? Ser siervo de Dios. Amén. Y utiliza esta palabra siervo, ¿sí? Porque entienden los que van a escuchar que el siervo es aquel que realmente está pues a la orden del amo. A la merced. Que si mi amo me dice, párate de pie, yo me paro de pie. Obviamente, te estoy poniendo simplemente un ejemplo. Si mi amo me dice, anda y viaja hasta Creta o viaja hasta Roma, yo voy a ir y no voy a ir muy lejos, no tengo. Y Pablo tenía eso. Por eso Pablo llegó a cumplir su meta. Por eso es que Pablo llegó hasta donde llegó a decir, he peleado la buena batalla. ¿Por qué? Porque lo primero que puso en su corazón fue ese compromiso de ser siervo de Dios. Ahora sí soy siervo de Dios. Es lo primero. ¿Te das cuenta? Tú vas a ir donde yo te diga que vayas. Y lo segundo que Pablo hace, ¿sí? Es como un principio básico en la vida y en su ministerio, es decirle, estoy comprometido ahora con cumplir la misión de Dios. Ahora, ¿cuál es la misión? Soy siervo, muy bien, ahora cumple con tu misión. Y Pablo les dice en el versículo que sigue, del 1b al 2a, dice, conforme, dice, a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Una pausa. Yo no veo nada de misión aquí, pastor. Déjame explicarte, como pastor que soy. ¿Sí? Aquí Pablo le está mostrando a Tito, ¿sí?, que parte de su vida y su ministerio, ¿sí?, es cumplir, ¿qué cosa? La misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? 3 cosas. Primera, evangelización. ¿Dónde está evangelización? Aquí, pastor, aquí dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Sabes qué significa esto? Llevar a los escogidos, elegidos o escogidos por Dios, aquellos que son escogidos de Dios a la fe salvadora en Jesucristo. Déjame decirte, en todo el planeta Tierra hay seres humanos. ¿Sí o no? Sí. Dice en su palabra, esto viene de la doctrina de la elección, que es bien difícil a veces de que la persona se entienda. Dice en su palabra que de todo linaje, lengua, nación, Dios ha escogido a la esposa, ¿sí?, para darle a su Hijo Jesucristo. Esa es una promesa antes de la eternidad, o sea, antes de los tiempos. Por eso dice, nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Es como decir, Dios ya te predestinó a que tú seas un hijo de Dios. Amén, gracias Señor. Ahora, para que tú llegues a recibir esa fe salvadora por medio del Espíritu Santo, que te va a dar convicción, ¿no es cierto? ¿Qué tienes que escuchar? El Evangelio. ¿Te das cuenta? Por eso tenían esa lucha la iglesia en Roma. Y decían, entonces yo no tengo pues la culpa de que me vaya al infierno. Estoy parafraseando. ¿Sí? Entonces, si Dios escoge a algunos para ir al cielo y a otros, por decirte, a la perdición o al infierno, ¿qué culpa tengo? Eso le preguntaron a Pablo los judíos, capítulo 9 hasta el 11. Y Pablo les responde y les da argumentos, ¿no? Y al final deduce Pablo y les responde con un versículo de todo después de lo que les dice.
Dios dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y después les explica, ¿no? Y les dice, a ver, ¿dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me hiciste así? No, Dios en su soberanía escogió. Y lamentablemente las personas que escuchan esta doctrina de la elección dicen, ¿y si Dios no me ha escogido a mí para ir al cielo? ¿Es una pregunta lógica o no lógica? Sí, ¿no es cierto? Porque Dios ya los escogió, ¿quiénes van a ser parte de su familia? Eso dice la Biblia. A los que llamó, a estos los justificó, a los que justificó, a estos los glorificó. Un día van a ser glorificados. Y uno dice entonces, ¿y si Dios no me escogió? ¿Y si Dios no me eligió para ser parte de su pueblo? Entonces uno tiene que irse a la Biblia y en vez de preguntarse y decir, y por ahí Dios no me escogió, y por ahí Dios me predestinó para irme al infierno y no al cielo, entonces mejor iremos a una parte de la Biblia donde explícitamente nos dice, ¿sí? El que a mí viene, yo lo echo fuera. O me voy a un versículo de la Biblia y dice, Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué me voy a preocupar y decir, ¿y si Dios no me escogió? Por ahí Dios me ha predestinado para ir al infierno. Pero sin embargo, en un momento dado, un escogido de Dios, al escuchar la palabra, quizá no a la primera, quizá no a la segunda o a la tercera, pero un día, ¿sí? Este que escucha la palabra, ¿sí? Va a recibir esa fe salvadora. Entonces, ¿cuál es la misión de Pablo? ¿Cuál es el compromiso que Pablo tenía? Primero, evangelizar, ¿sí? Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Segunda de Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Nuestra labor como cristianos, nuestra misión como siervos de Dios, ¿sí? Es cumplir la misión. ¿Cuál es la misión? Evangelizar. ¿Por qué? Porque la palabra, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si aquí hay un verdadero creyente, cristiano, ¿sí? Un día escuchó la palabra de Dios de parte de mi esposa, porque la mayoría, porque ella evangelizó. ¿Ella evangelizó con qué? ¿Qué les dijo? Les habló de la palabra, ¿no? Les habló de Jesús, de su muerte, de su vida, de su resurrección, ¿no? De su ascensión, de arrepentirse de sus pecados, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Qué estaba haciendo ella, por decirte en ese momento? Estaba cumpliendo su misión, evangelizando, pero evangelizando ¿con qué? Con la palabra. La palabra. Así que la fe, ¿en quién? En Jesús es por el oír. ¿Qué cosa? El oír la palabra de Dios. Y entonces vinieron en obediencia, y no porque tú hayas decidido. El Espíritu Santo te dio una convicción de agarrar esa fe y decir, yo también quiero ser cristiano. Yo también quiero seguirle a Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Si nadie os hubiera hablado a ustedes, seguramente si Dios les escogió de antes de la fundación del mundo, en algún momento alguien tenía que hablarles. ¿Por qué? Porque el Señor no va a venir en su segunda venida hasta que se cumpla el número que Él ha determinado. El último creyente que Dios ha determinado, ¿sí? Tiene que venir a su reino, porque no va a perder a ninguna de sus ovejas. Amén. ¿Estás entendiendo algo así? Amén. Pero nuestra responsabilidad es predicar. Porque un escogido de Dios, uno que ha sido elegido antes de la fundación del mundo, tiene que escuchar el mensaje de salvación. ¿Estás entendiendo? Es difícil entender la doctrina de la elección. Por eso después yo decía, Señor, ¿por qué no nos muestras mejor de una vez a todos quienes tú has escogido? Sería más fácil. Pero no es así. No es así. Entonces, tenía que Dios, sí, en su soberanía, tenía que predicar uno, ¿sí?
Y como dice en Hechos capítulo 13, del 46 al 48, muchos creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna. Es como si Dios hubiera ordenado a todos los que van a tener vida eterna. Como siervos de Dios tengo una misión. ¿Cuál es la misión? Evangelizar. Amén. Para conocer las buenas nuevas. ¿Sí? Y lo segundo que tiene que hacer, ¿sí?, para cumplir esa misión es edificar. Edificación. Por eso dice el versículo 1c, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y el conocimiento de la verdad que es la piedad. En otras palabras, cuando tú conoces las Escrituras, ¿sí?, estás conociendo ¿qué cosa? La verdad. ¿Sí o no? Esa verdad debería producir piedad. O sea, ¿qué? Devoción a Dios. Debería cambiar tu vida. Claro. ¿Sí? Edificar. Por eso Juan 17:17, ¿qué dice? Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Nosotros, sí, cada día debemos ser mejores. O sea, hoy día, por ejemplo, mañana debería salir mejor que ayer. ¿Por qué? Porque hoy día estás escuchando principios de Dios. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, vas a escuchar, si verdad, el pastor dijo que ya no soy pues yo amo de mí mismo, ahora soy siervo de Jesucristo, siervo de Dios, tengo que servirle a Dios. ¿No le no? Mañana tuvieras que venir con ese pensamiento en tu cabeza y actuar así. Y también dirás, ahora tengo que cumplir la misión de Dios, como siervo de Dios tengo que cumplir la misión de Dios, y la primera misión que dice en su palabra es evangelizar. Pero no solo voy a evangelizar, no solo lo voy a llamar a la salvación o ser un ente de salvación, sino ahora tengo que edificar a este muchacho que ha conocido a Cristo. Tengo que decirle cómo tiene que actuar en su vida ahora, como creyente. ¿Sí? ¿Y dónde voy a hallar eso? En la palabra, en la verdad, cada día. ¿Sí? Vamos a caer 100 veces. No solo 7, como dice. Bueno, 7 en la Biblia significa siempre, ¿no? 7 veces cae el justo, las 7 veces se levanta. ¿Sí? Perdona, Señor, nuestros pecados. A veces seguimos cayéndonos, seguimos traspasándonos. Entonces, un salvo, o sea, uno que recibe la salvación, ¿sí?, va a recibir en sí mismo también un apetito fuerte por esta verdad, conocer más y madurar y manifestar más piedad, o sea, devoción a Dios. Sana doctrina, ¿sí?, te lleva a una vida sana. Mala doctrina no te va a llevar a una vida sana. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros cada día tenemos que caminar en aquel. ¿Sí? Amén. Una vida. Y Pablo les decía una y otra vez en principios, ¿sí? Edificación, 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 edificación. Porque la verdad y la piedad divina son inseparables. Recibes la palabra y eso debe hacerte crecer en la piedad, en tu manera de actuar, de ser. No solamente es, ya eres salvo, anda nomás a lo que eras antes. ¿No? Y lamentablemente muchos. A una vez recibió al Señor, pero después se alejó por sus diferentes cualidades. Señor tenga en su gloria. No, un verdadero salvo, ¿sí?, no solo se compromete como siervo de Dios, también se compromete a cumplir la misión de Dios, a evangelizar y a santificarse, y aún a sí mismo. ¿Sí? A sí mismo. ¿Te das cuenta? Y es el Señor quien lleva aquello, porque a los que llamó, a estos los justificó, ¿sí? Los declaró justos. No son justos, los declaró justos. Ahora esos justos tienen que llevar una vida de santificación. Y la culminación de la salvación, ¿cuál es? La glorificación. Seremos tal como Él es. ¿Te das cuenta o no? Esa es la vida, ese es el caminar del cristiano. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sí?, le está mostrando su ministerio y le está diciendo, ¿sí?, yo me comprometí a ser siervo de Dios, me comprometí a cumplir la misión de Dios, evangelizando, edificando y animándoles
el ánimo es fundamental. Fíjate lo que completa el versículo 2. En la esperanza de la vida eterna. Ahora, ¿qué es la esperanza? Nosotros en el mundo, en lo normal, o sea, en el conocimiento normal, a veces, para ponerte un ejemplo, tú me entiendes. Por ejemplo, aquí el muchacho dice, yo tengo la esperanza de salir profesional. Ahora, esa esperanza en el mundo puede ser o no puede ser. Es una esperanza. ¿No ves? Pero la esperanza en la Biblia, la palabra esperanza en la Biblia, en Dios es sí o sí. Sí, amén. No dice, "Ay, yo tengo la esperanza de ir al cielo". No, no, no. Si realmente has recibido, ¿sí?, el llamamiento divino, ¿sí?, la fe en Jesucristo, esa tu esperanza no es, ¿será que voy? ¿Será que no voy? No. Esa esperanza es sí. Es sí. ¿Te das cuenta? Entonces, Pablo dice, está diciendo a Tito, a veces parafraseo mucho, ¿sí? Tienes que animar, exhortar, tienes que consolarles, alentarles, Pablo. ¿A qué? A esa esperanza que es vida eterna. ¿Por qué sigues tú en el Señor? Yo voy a preguntar a Claudia, ¿por qué le sirves, Claudia? ¿Te has metido en problemas por esta iglesia una y otra vez? Hasta te has prestado para dar, te has metido en situaciones. O sea, ¿qué hace? ¿Estás loca? ¿Eres tonta? ¿O qué? ¿Te han lavado el cerebro o qué? ¿Por qué vienes a dar tus ofrendas aquí? Estás regalando tu trabajo, tu esfuerzo, el dinero que te ha costado ganar, qué sé yo. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Sí? Entonces Pablo, a través de la palabra, ¿qué hace? Le anima. ¿Sabes qué vas a heredar? Vida eterna. Esa es la esperanza que uno tiene. O sea, la esperanza que da ánimo para vivir uno en santidad. Porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá a Dios. Tengo la esperanza de estar en una vida eterna, en un lugar del cielo. Y si no hay cielo, más adelante Pablo le va a decir, Dios no miente. No es hombre para que mienta. ¿Sí? Es imposible que Dios mienta. Si hay un cielo, hay un cielo. Si Cristo dice que hay un cielo, hay un cielo. Si Cristo dice que hay un infierno, hay un infierno. Y si no hubiera, ¿estás diciendo mentiroso a Dios, a Cristo? No. Entonces, la esperanza da ánimo para vivir en santidad. La esperanza da ánimo para ¿qué más? Para servirle. La esperanza da ánimo para seguirle. O sea, si uno le sigue es porque hay una esperanza en Dios que sí, que voy a heredar ¿qué cosa? La vida eterna. Aún hay la esperanza me da ánimo para ¿qué? Para soportar. ¿Sí o no? Ya, el tiempo que estamos viviendo en esta vida, dice la Biblia, es pasajera, es como una nieblina, ¿no? Es como un parpadear de ojos, ¿sí? Es corto. Esta leve tribulación, ¿sí?, que estamos pasando es nada en relación a ¿qué? A la eternidad, a la vida eterna. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo tenía una ambición. Evangelizar, edificar y animar. Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Timoteo, lucha como soldado, como atleta. Sigan adelante, iglesia, ¿sí? No importa, sigan adelante. ¿Saben por qué? Porque hay una promesa de por medio. Hay una esperanza. ¿Cuál es? La vida eterna. ¿Sí? La vida eterna. Entonces, Pablo decía, soy siervo de Dios, ¿sí? Me he comprometido a ser siervo de Dios. Me he comprometido a cumplir la misión de Dios. Y lo tercero que dice Pablo es comprometido con el mensaje de Dios. Obviamente estoy parafraseando para sacar estos títulos si tú entiendes. En el versículo 2b y 3a que sigue, aquí Pablo da un otro principio básico en su vida y en su ministerio, que nos debe ayudar a nosotros también. ¿Cuál es? El principio con el mensaje de Dios, la cual, dice Pablo, que no miente, voy a irme a la Biblia, la cual Dios, dice,
que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra. Amén. Una pausa está ahí. ¿Qué significa esto? Aquí Pablo está diciendo, comprometí ¿con qué? Con el mensaje de Dios. Dios mismo. Hizo un compromiso inquebrantable y sin concesiones al mensaje de Dios, a las escrituras dadas por revelación divina. Y le está diciendo aquí, Dios no miente. Dios no miente, no. Si Él te ha dado una esperanza, ¿sí?, de que vas a heredar la vida eterna, ¿Dios está mintiendo? No. No, porque Hebreos 6:18 dice, es imposible que Dios mienta. ¿Por qué? Porque su naturaleza no es esa. Su naturaleza de Dios es verdad. Él es verdad. Tu palabra es verdad. El único que miente y es padre de mentiras, ¿quién es? Satanás. No, él viene a robar, matar y destruir. Él es el padre de mentiras. Si Dios te está diciendo, Dios, entonces yo os he escogido a ustedes antes de la fundación del mundo, ¿Él miente? No. No. Y no miente porque lo dice en su palabra. Su mensaje de Dios es verdad. Verdad. Amén. Si Él dice a alguien, predica la palabra, evangeliza la palabra, ellos van a agarrar ese don de fe, ¿sí? Van a creer en Jesucristo, ¿sí? Y el creer en Jesucristo te va a librar del infierno, para que tú entiendas, Él no está mintiendo. ¿Por qué? Porque su palabra dice. Entonces, Pablo predicaba ¿qué cosa? El mensaje de Dios. Amén. No aquellos falsos maestros que están aquí, judaizantes, que están hablando de fábulas, están hablando otras cosas, o como los que oímos en este tiempo, que lo único que hacen, ¿qué cosa es? Agarrar un versículo fuera de contexto, ¿no? Fuera del texto, para sus propios beneficios. Entonces Pablo tenía ese compromiso de hablar todo el consejo de Dios tal cual es. Ese es el mensaje inquebrantable. No voy a renunciar a aquello, aunque se vacíe la iglesia. Voy a decirles lo que Dios dice en su palabra. ¿Ok? Hay un compromiso. Hay un compromiso. Amén. Cuando estaba yo en las otras iglesias, nos enseñaban a predicar mensajes, pero siempre relacionados ¿a qué? A la prosperidad, al dar. Que de alguna manera no están ajenos, pero sacar fuera del texto, o sea, motivar a las personas a través de una escritura, ¿sí?, para un beneficio propio, no está bien. Yo te puedo decir, ¿ofrendar es malo? No, es un principio que Dios tiene en su palabra. ¿Quieres ser próspero en la vida? Hay principios en proverbios que puedes cumplir para que Dios te pueda bendecir. Pero ¿cuál es el fin del mensaje? ¿El mensaje de qué? De salvación, eso es lo primordial. ¿De qué sirve que seas millonario si te vas a ir al infierno? ¿Sí? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si ha perdido qué cosa? Su alma. Entonces había un compromiso, ¿sí?, con el mensaje de Dios. El Dios de la verdad prometió desde antes del principio de los siglos que a quienes Él ha escogido, aquellos que llegan a tener fe en Él por medio de la verdad que conduce a la piedad, tienen la esperanza cierta de vida eterna. Te lo he leído esto por si quieres volver a escuchar, ¿sí? Que resume, ¿sí?, que es lo que nosotros debemos predicar, ¿sí? ¿Qué cosa? El Evangelio. ¿Para qué? Para que los que escogidos de Dios conozcan la verdad y llegan a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Eso va a producir después en el creyente verdadero una santificación, un crecimiento en la piedad, en la devoción a Dios. No sé si me estás entendiendo, pero yo voy a hacer mi esfuerzo. Entonces, y dice, a su debido tiempo, ¿sí?, Dios a su debido tiempo te llamó. Amén. Ni antes ni después. Uno se pregunta, ¿y qué tal? ¿Y si Jesús hubiera venido en esta era, en esta época? No. Dios a través, en su palabra, estableció los tiempos.
Tú viniste a Dios, sí, en el tiempo que Dios designó. Amén. Yo hubiera querido conocer a Dios desde niño, por decir Sí. que mis padres sean creyentes. ¿No veo, no? Sí. De alguna manera me hubiera ayudado quizá más. Pero ese es mi mero pensar. Pero Dios en el debido tiempo, en el momento exacto de tu vida, hizo que conociera su palabra. Gracias. ¿Sí? Él en el determinado tiempo hizo que conociera su palabra. Su palabra que ya estaba escrita antes de los tiempos. Él ya te escogió. ¿Te das cuenta? Antes que se escriba la Biblia, Él ya te escogió. Por eso dice Efesios capítulo 1, ¿no? Él te escogió antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, hay un compromiso en mi vida de ser siervo de Dios, ¿sí? Un compromiso de cumplir la misión de Dios, un compromiso con el mensaje de Dios, un compromiso con los medios de Dios. Solo hay un medio por el cual, como siervo de Dios, tengo que hacerlo. ¿Cuál es? La predicación. Por eso dice, ¿por medio de qué? De la predicación, versículo 3b, que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces, ¿cuál es la predicación? Su palabra, de su palabra, pero completa e inerrante. Porque uno puede predicar, ¿sí? Pero no puede predicar sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propias interpretaciones. Pero la predicación que es según de Dios, o sea, lleva a los hombres a la fe para salvación. La predicación edifica en la verdad divina. La predicación fortalece para una vida piadosa. La predicación, ¿qué es qué cosa? ¿De quién? De su palabra, del mensaje de Dios. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 2:4, ni mi palabra, ni mi predicación, querugma, predicación, aquí utiliza esta palabra griega, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. En otras palabras, Pablo, ¿qué predicaba? Sus pensamientos, dice, no. Esta predicación llevaba a los hombres a la salvación. ¿Te das cuenta? Amén. Entonces, ese era el compromiso que Pablo estableció. Compromisos con los medios de Dios. ¿Cuál es el medio de Dios? La predicación. Cristo empezó su ministerio terrenal ¿con qué? Con la predicación. Los apóstoles empezaron su ministerio ¿con la qué? Predicación. ¿Sí? Timoteo, predica la palabra. Tito, predica la palabra. Pedro, predicaba la palabra. Juan el Bautista, predicaba. Todos predicaban. No había por ahí eventos o otras herramientas. Pero debemos adecuarnos a la fe. No. La predicación es el único medio para que la persona escuche qué cosa. El Evangelio, la palabra de Dios. Y eso lleve al hombre al arrepentimiento. ¿Estás captando lo que es? Oh, muy bien. Comprometidos para ser siervos de Dios, comprometidos para cumplir la misión de Dios, comprometidos con el mensaje de Dios, comprometidos con los medios que Dios nos da, que es su predicación, y finalmente están comprometidos con el pueblo de Dios. Y aquí Pablo, sí, el apóstol, se había dedicado como ejemplo, con mucha lealtad, ¿a quién? A personas como a Tito, su verdadero hijo en la fe común. Casi las mismas palabras que usa con Timoteo, ¿no es cierto? Mi verdadero hijo en la fe, ¿no? Y aquí Tito viene a ser un ejemplo de uno que es del pueblo de Dios. Y cuando dice verdadero, está hablando de un engendrado de manera legal y auténtica. O sea, es un verdadero creyente, es un verdadero hijo de Dios. Ahora, Tito, o sea, si bien no está mencionado, por ejemplo, en el libro de los Hechos, Tito está mencionado mucho, o sea, nueve citas hay en las cartas a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios. Y Pablo siempre le nombra a Tito como su
colaborador en el ministerio. Es más, Tito fue el que fue hasta Corinto para poderles, no solo para llevarse la segunda carta a los Corintios, sino que Tito fue aquel que le ayudó a Pablo en su ministerio. ¿Sí? Como un delegado también apostólico. Y Tito era gentil, a diferencia, por ejemplo, de Timoteo. ¿Ya? Tito era gentil, prácticamente. Pero era uno de sus colaboradores, ¿sí? Y aquí Pablo le dice a Tito, verdadero hijo en la fe común. Ahora, déjame explicarte esta parte, porque es importante. Cuando Pablo dice en la fe común, puede haber en dos aspectos. Usted entiende, la fe, te dice alguna vez, habla de esa confianza en Dios. Pero también la fe indica toda la palabra de Dios. Cuando dice Pablo a Tito, verdadero hijo en la fe común, no solo era hijo en la fe común que tenían hacia Dios, sino también en la común doctrina que ambos tenían. Porque una cosa, Pablo no iba a delegar a Tito, ¿sí?, si no tenía su misma doctrina. No, pues. Es como decía, a ver, yo voy a mandar a uno de ustedes a Quillacollo, todos se van con él. ¿Ok? Pero para que yo le dé esa responsabilidad, ¿sí?, tengo que estar seguros de qué, de que va a llevar esa misma doctrina. ¿Sí? Y no solo la misma doctrina, también esa misma fe en Dios, como la tiene Pablo a Tito. ¿Se están dando cuenta o no? Por eso dice, él es mi verdadero, o sea, verdadero hijo en la común fe. No solo en cuanto a la fidelidad a Dios, sino también en cuanto a la doctrina. Para mí un hermano que es mi hermano en la fe, tiene que también tener la convicción de la doctrina que estamos llevando. Porque no puede ser mi hermano común en la fe uno que lleva una diferente doctrina. ¿Estás entendiendo a veces? Entonces Pablo dice, tengo un compromiso con el pueblo de Dios. ¿Sí? Y Pablo, ¿sí?, sigue y termina con el saludo y le dice, terminamos el versículo 4, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, usted ya sabe, gracia es ese don maravilloso de Dios que trae salvación por su misericordia. Y paz es la bendición maravillosa que Él concede a quienes salva en su gracia. ¿No es cierto? Aunque misericordia aquí en los antiguos libros no está, ¿sí? Pero entendemos que por Dios, por misericordia, derrama su gracia para que nosotros seamos salvos, ¿no es cierto? Y a través de esa gracia tiene como resultado, ¿qué cosa? La paz, ¿sí? Con Dios, ¿no es cierto? Y también con los hombres. Tenemos paz para con Dios. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Tito, la fuente de la gracia, de la misericordia y de la paz son ¿de quién? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? De Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy conociste 5 compromisos, si realmente eres un cristiano. Si realmente eres un verdadero cristiano, tú tienes que entender que has adquirido un compromiso de ser siervo de Dios. Has adquirido un compromiso ¿de qué? De la misión de Dios. ¿Cuál es esa misión? Evangelizar, edificar y animar. No esperes que yo anime a la hermana, si no viene. Tú tienes la responsabilidad, ¿sí? Si alguien no viene, tienes la responsabilidad de ir y de animar. Así te bote con agua caliente. Tú tienes la responsabilidad como siervo de Dios y decirle, hermana, yo te animo a que sigas adelante. Porque hay una esperanza para los que siguen adelante. ¿Cuál es? La vida eterna. ¿Ok? Amén. Y si te bota, como dice su palabra, sacudir los polvos, ¿no?, de tus pies, y dices, bueno, ¿sí? ¿No? ¿Sí?
Evangeliza, edifica y anima. Tienes un compromiso con el mensaje de Dios, con enseñar lo que el Señor dice en su palabra. Y utilizar un único medio que nos muestre en su palabra. Aquí no dice, hagan células, hagan, qué sé yo, hagan excursiones. No, ya, puedes hacerlo, no está. ¿Sí? Puedes. ¿Ya? Pero ese no es el medio que Dios ha escogido para salvar a las personas. El único medio que Dios ha escogido para llevar el Evangelio, para que ellos escuchen el Evangelio, es la predicación, pero la predicación de la totalidad de la palabra e inerrante, que no tenga error. ¿Sí? Amén. Y también tienes un compromiso con el pueblo de Dios, con tus hermanos en la común fe. Amén. Amén. Oremos para terminar entonces. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Padre. Te agradecemos porque nos honra, Señor, con iniciar un nuevo libro, bendito Padre. Gracias, Papito, porque a través del estudio, Señor, podemos entender y comprender, Señor, aquellos principios que tú nos dejas en tu palabra y con aquellos, Señor, los compromisos, Señor, que tenemos que tomarlos, Señor. Gracias, Papito Dios, bendecimos esta mañana. Bendecimos también las ofrendas, Señor, que dejamos. No lo hacemos por necesidad ni por obligación, sino lo hacemos, Señor, porque te amamos también, amamos tu ministerio, amamos la iglesia, Señor, la sustentamos con ella, bendito Padre. Cumplimos, Señor, también tu palabra y pues, Señor, como dice tu palabra, tú no eres deudor de nada ni de nadie. Así que, Señor, también, Señor, retribuye, Señor, aquel que obra conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por cada ofrenda que se deja en este lugar. Lo bendecimos, Señor, y pues te agradecemos más por la palabra que tú nos has enseñado el día de hoy. Gracias, Papito, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.